Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional emotiva conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Hoy volvemos con un episodio sobre un tema que muchísimas personas se han acercado al Mazana a preguntar acerca de esto. Y es el tema del TDAH o el TDA, que es el trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad. Entonces, bueno, antes de empezar, le voy a pasar el micrófono a nuestra invitada hoy para que se presente una vez más con todos ustedes. Hola Ale, muchas gracias por invitarme. Yo soy Catalina Solís, soy neuropsicóloga y bueno, recientemente en los últimos años me he estado especializando cada vez más en esta condición y también en, bueno, no solamente la condición en general, sino en su evaluación y en el acompañamiento posterior en personas que pues fueron diagnosticadas. Entonces, muchísimas gracias por tenerme por acá. Con gusto, gracias a vos por estar acá. Y sí, definitivamente Cata es la experta, ¿verdad? Por algo está aquí con nosotros para contarnos y pues aprender, porque yo creo que esto es un tema que tal vez muchas personas lo han escuchado, o sea, es algo como que se escucha mucho, ¿verdad? En las escuelas, en los colegios, inclusive ya digamos grandes, ¿verdad? Pero creo que como que en el contexto educativo tal vez se escucha más y ahora podemos hablar de esto. Claro. Pero creo que también hay como mucha desinformación alrededor de lo que es y de lo que no es, ¿verdad? Es decir, no sé si vos, no sé qué pensás vos, pero muchas veces las personas es como, ay, yo soy distraída, entonces seguramente todo TDA, Claro. ¿verdad? Y pues no es así. Claro, y es que justamente esto que decís viene desde el nombre de la condición, porque muchas de las cosas que se han hablado recientemente es que la condición tiene un nombre que no es exactamente lo que sucede, porque tampoco es un déficit de atención, o sea, realmente no es que las personas no pueden poner atención nunca en todos los contextos y demás, más bien es un tema de cómo se modula la atención. Exacto. La atención está modulada de forma distinta, entonces justamente partiendo de esto se entiende como, ok, yo me distraigo mucho, entonces tengo déficit de atención, pero no necesariamente. Exacto, no necesariamente. Entonces, bueno, para ya digamos como definirlo y empezar un poquito a hablar más de entonces qué sí es, ¿verdad? ¿Qué sí es un TDA con o sin hiperactividad? Para empezar, como habíamos hablado también la vez pasada, súper importante entender que esto es una condición del neurodesarrollo, o sea, igual, es decir, se va generando desde que naces, o sea, no es una cuestión que vas necesariamente adquiriendo por ciertas causas, etcétera, sino que es una condición que ya traes, que tiene factores genéticos, verdad, el tema genético es súper elevado en esta condición, entonces tiene este componente súper importante, pero bueno, es una condición del neurodesarrollo en donde básicamente hay ciertas funciones cognitivas y también funciones a nivel emocional que las modulas diferente. Esto dale, Perdón, dale. es que nada más quería como antes de perder el hilo, cuando decís que tiene un peso genético muy importante, ¿te referís a que tiene que necesariamente haber uno de los dos papás que tenga la condición también o se abre más la sombrilla? Se abre más, sí, okay. No Ok. necesariamente. O sea, es muy común ver, ¿verdad? Que uno de tus dos papás, o a veces los dos, ¿verdad? Tienen la condición, pero no es una cuestión como de que si no, entonces no, ya el diagnóstico no se puede dar. O sea, es una cuestión que se puede abrir más. Usualmente se pregunta como en tu familia hay personas que hayan tenido o que tengan características similares a las tuyas y es algo que, ¿verdad? Puede ser hermanos, hermanas o primos, primas, etcétera, tíos, tías, o sea, una cuestión que se puede abrir más, sí. Ok, no, solamente como para dejarlo claro, a ver qué tan estricto era esto de genético. Sí, sí, es un porcentaje muy alto, no te voy a decir que es un 100%, en realidad es un tema como de un 80-90% Okay. ¿verdad? De factores genéticos que lo causan, pero tampoco es un 100%, ¿verdad? Okay. Hay otras cuestiones ahí que también se ha visto en temas del embarazo, el desarrollo en general, pero sí. Entonces, bueno, como te decía, es un tema de que las ciertas funciones cognitivas, sobre todo lo que llamamos las funciones ejecutivas, me imagino que, bueno, este es un término que por dicha ahora se conversa mucho más, se sabe mucho más qué son las funciones ejecutivas, son un montón de funciones, un montón de funciones que nos ayudan pues a
adaptarnos y a realizar un montón de tareas que tenemos que hacer en el día a día. Entonces, por ejemplo, la capacidad de inhibir impulsos. O sea, literalmente nuestro cerebro tiene una capacidad que nos ayuda a no hacer ciertas cosas que sabemos que no se deberían de hacer. No sé, por ejemplo, ahorita yo estoy aquí hablando con vos, entonces yo sé que tipo, no me puedo levantar y no sé, irme a parar enfrente de la cámara, ¿verdad? Entonces, porque sé que tengo que estar acá sentada, a pesar de que no sé, quizás yo esté un poco inquieta y me gustaría estarme moviendo más. Entonces, mi cerebro inhibe ese impulso que yo tengo. Sí, o tal vez, digamos, no sé, como que puedo pensar en como uno sentado en el restaurante y pasa un mesero con un plato de papas fritas. Exacto. Inhibir el, no sé, como querer agarrar o... Exactamente, total. O a veces incluso como estoy demasiado enojada con vos, o sea, estoy súper molesta, súper molesta, pero yo sé que estamos, qué sé yo, en una fiesta y no puedo empezar a decirte cosas enfrente de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, aunque estoy demasiado molesta, no te las digo, porque mi cerebro inhibe, ¿verdad? Ese impulso, ese deseo, esa necesidad que yo tengo en ese momento. Entonces, se llama el control inhibitorio, es una de estas características que de hecho en el TDAH suele funcionar distinto, ¿verdad? Porque hay ciertos momentos en donde me es un poco difícil regular estos impulsos, incluso algo que se pregunta mucho en la evaluación es cómo es tu comportamiento en conversaciones, porque suele pasar montones que en conversaciones yo a veces de verdad no puedo parar de hablar. O sea, simplemente no puedo, hablo y hablo y hablo y me cuesta mucho regular ese impulso que tengo de estar conversando sobre un tema que en ese momento me interesa demasiado o que tengo demasiadas ganas de conversar con vos. Entonces, eso es uno. O incluso esto de que muchas veces, y esto es un tema también social, como de que te interrumpo un montón, pero no te interrumpo porque yo quiera interrumpirte, porque no me interesa escucharte o porque, ¿verdad?, lo mío sea más importante que lo tuyo, sino por varias razones. Primero, porque me cuesta un poco inhibir ese impulso y después, porque si no te lo digo ya, se me olvida. O sea, si no te digo en este momento, vos me haces una pregunta y si en este momento yo no te la respondo, simplemente olvidé lo que te dije. Entonces es un tema de yo me conozco y sé que necesito decírtelo en este momento preciso, ¿verdad? Entonces en conversaciones se ve muy reflejado también. Pero bueno, otras funciones ejecutivas que es importante considerar y tener en cuenta, hay una que se llama la memoria de trabajo, que este concepto es muy importante, yo siempre lo ando explicando por todo lado, porque es súper importante la memoria de trabajo en las evaluaciones neuropsicológicas de esta condición, es una de las cosas que más se observa, y no solo como en temas de las puntuaciones de las pruebas, sino también como a nivel, qué sé yo, si la persona, o sea, está porque esto a veces se puede confundir un poco con retención, o sea, si yo estoy viendo la hoja que tengo enfrente y estoy escuchando la instrucción que vos me estás dando y entonces estoy haciendo varias cosas a la vez, es varias información que tengo que retener a la vez y después te pregunto como qué fue lo que me dijiste de tal cosa, ahí hay un tema no solamente de que me costó retener una palabra o una frase que me dijiste, sino es un tema de memoria de trabajo. Entonces, para explicar mejor qué es la memoria de trabajo, porque es súper importante, es esta capacidad que tiene mi cerebro de no solo retener cierta información en mi cabeza de distintas fuentes a la vez, sino de manipularla. Entonces, el ejemplo más típico del mundo, que es el que siempre pongo, es que cuando vos estás cocinando, estás haciendo varias cosas a la vez. Ajá. Y varias cosas que siguen avanzando o moviéndose, por decirlo así. No es que vos nada más tenés que acordarte que tenés un lapicero acá y una hoja acá y que tenés el té acá. O sea, el microondas, por ejemplo, vos lo pusiste en 5 minutos y esos 5 minutos van restando y vos te tenés que acordar o más o menos saber cuándo se va a acabar el microondas. O, por ejemplo, tenés puesta una olla y sabes que el agua tiene que hervir en determinado momento. Entonces, todas estas cosas que están pasando a la vez, que tengo puesto una olla, que tengo puesto el microondas, que yo sé que estoy aquí picando, qué sé yo, una zanahoria, cebolla, lo que sea, y que también tengo el celular por allá sonando y que por allá me llamó una persona para que vaya a recoger algo. Yo tengo que tener toda esta información a la misma vez presente en mi cerebro y más o menos saber qué está pasando con cada una de esas cosas, qué está pasando con la olla, qué está pasando con el microondas, qué está pasando con el celular. Entonces, es un tema obviamente también de un proceso, ¿verdad?, que yo estoy llevando en mi cerebro, pero esto es la memoria de trabajo, la capacidad que yo tengo de retener toda esa información y no solo de retenerla, como te digo, sino de manipularla. O sea, de saber que las cosas no son estáticas, sino que se están moviendo y yo tengo que saber de qué forma se están moviendo y saber qué es lo que tengo que hacer yo
cómo me tengo que comportar sobre esas cosas. Entonces, esto es un ejemplo típico. También a la hora de que estamos haciendo operaciones mentales, ¿verdad? O sea, que estamos sumando mentalmente, restando mentalmente, obviamente sin utilizar los dedos o sin anotar, estamos poniendo muchísimo en práctica la memoria de trabajo, ¿verdad? Porque es como, ok, yo tengo que saber que estoy restando 4 menos 3, ¿verdad? Entonces tengo que tener en mi cabeza de la forma en la que yo quiera, imaginándome un 4, imaginándome un 3, cómo era que se restaba, ¿verdad? Y cuál es el resultado. Y si yo tengo que ir haciendo varias restas de forma consecutiva, por ejemplo, entonces si yo voy diciendo 40 menos 3 es tanto, tengo que acordarme de cuánto fue tanto y que tengo que restar menos 3 y así sucesivamente. Entonces, estos procesamientos que pueden sonar muy complejos, pero que hacemos todos los días, Exacto. es la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo suele verse un poco alterada en personas con un déficit de atención, con o sin hiperactividad. Ok, entonces cuando decís que se ve, perdón, cuando decís que se puede ver afectada, me imagino que son entonces personas que tal vez les puede costar mucho hacer operaciones mentales, Claro. digamos sumar, restar Claro. mentalmente, que les puede costar, no sé, que si ponen a hervir agua y de pronto sonó el celular, entonces lo van a apagar, se les fue que estaba el agua hirviendo y cuando vuelven, digamos, ya está la olla vacía. Claro. Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, justo. O que, por ejemplo, en procedimientos que vos digas, pero esto yo lo hago todos los días. O sea, yo todos los días me baño. Y por allá se me olvidó, tal vez no es tan extremo, ¿verdad? Pero si yo, qué sé yo, tengo 2 jabones, uno para el cuerpo, otro para la cara, y tengo 2 shampoos, o sea, el shampoo y el acondicionador, entonces como que ese día salgo del baño y es como, no me puse el acondicionador, a pesar de que es algo que hago todos los días, ¿verdad? Pero como esa retención de ese elemento específico dentro del procedimiento que yo estaba haciendo se me suele ir. Esto no es tan común, ¿verdad? Que pase, pero ese tipo de cosas. O, qué sé yo, me estaba vistiendo y se me olvidó ponerme el anillo que me pongo todos los días. Un tema, como te digo, de procedimientos. O estaba cocinando y no puse sal. O no puse el azúcar, o no puse la harina. Y tengo que volver a hacer todo el procedimiento de nuevo, ¿verdad? A pesar de que es algo que yo lo tenía ahí presente, lo sabía. Presente, ajá, sí, como que sabía que lo tenía que hacer, pero aún así se me fue. Exactamente, exactamente. Okay. Entonces, sí. Ahora, eso es como con el tema de la memoria de trabajo, sí, que es este tema de acordarme o tener la capacidad de retener, por así decirlo, mientras hago otras cosas. Y manipular, ajá. Y ajá, y sí, mover el hecho esa de información. que tengo que volver a esto, regresar a esto, etc. Exacto. Ahora, cuando vos hablas de funciones ejecutivas y hablamos de, bueno, inhibición de impulsos, este tema de la memoria de trabajo, ¿qué otras también se pueden ver afectadas? Ya hablemos tal vez más a nivel físico, a nivel más motor, por así decirlo. Claro. Bueno, todo este tema y que al final todo está relacionado, pero justamente sí, la hiperactividad viene de la mano de este control de impulsos que estábamos hablando. Pero, y como estábamos hablando hace un ratito nosotras, la hiperactividad es un tema muy motor, ¿sí? Es decir, yo tengo esta necesidad de estarme moviendo de alguna manera, lo que sea que eso signifique. No tiene que ser que yo pegue brincos, ¿verdad? O que me suba en el techo, ese tipo de cosas, sino puede ser un tema como de mis manos, tengo que estar manipulando algo con mis manos. Muchas personas con la condición reportan que no sé si a vos te pasó cuando estabas en el cole, ¿verdad? Que los profes se enojaban demasiado si estabas haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, si estabas dibujando en el cuaderno, ya no estabas poniendo atención. O si estabas tocando algo con tu mano, ya no estabas poniendo atención. Pero a veces se necesitan ese tipo de cosas para favorecer la focalización de la atención en ciertos estímulos. Entonces, bueno, devolviéndonos, este tema de necesito manipular algo con mis manos o necesito estar haciendo algo con mis manos, también es una cuestión de no, este impulso o estos movimientos que yo de alguna manera requiero hacer porque me ayudan a regularme, porque en realidad es un tema de esto me ayuda a regularme, ¿verdad? Como te decía, a mantenerme más focalizada o a incluso cuestiones de regulación emocional, a regular ciertas emociones que en ese momento me están sucediendo y por lo tanto poder estar más en el momento o con lo que estoy haciendo. Entonces, por eso a veces, o no, se habla como de este tema de la hiperactividad. Pero la hiperactividad no solamente es una cuestión tan física, tan visible, a veces es un tema más como de
siento inquietud, ¿verdad? O siento mucha energía y pasa montones como no me puedo dormir porque tengo mucha energía. Y no sé por qué tengo toda esta energía, porque hice cosas durante todo el día, pero tengo energía, entonces tengo esta necesidad de alguna manera moverme o hacer algo más, o incluso podría ponerme a hacer ejercicio a la medianoche porque tengo mucha energía que necesito canalizar de alguna manera. Entonces de ahí viene el componente de hiperactividad. No solamente es una cuestión como de que yo ando moviéndome de un lado a otro y pegando brincos, ¿verdad? Porque a veces esto simplemente significa que estoy feliz, que estoy contenta, ¿verdad? Que tengo, no sé, ando de mejor humor y tengo más energía, sino que es una cuestión que, como te digo, se refleja como en una serie de movimientos que yo requiero hacer para regularme o una serie, ¿verdad? Como de energía que de alguna manera no canalizo durante el día a día y que pues a veces me genera estas alteraciones. Otra cosa importante relacionada con la hiperactividad tiene que ver con un concepto, ¿verdad? Que hablamos mucho en psicología regular, psicología clínica, que se llama rumiación, ¿verdad? Porque a veces cuesta un poco diferenciar la rumiación relacionada con la ansiedad porque no es exactamente una rumiación lo que sucede en personas con TDAH, sino es esto de pienso un montón de cosas a la vez, muchísimas cosas a la vez, y a veces no son preocupaciones, o sea, porque la ansiedad obviamente está relacionado con cierta catastrofización, a veces no necesariamente son preocupaciones, sino estoy pensando 10.000 cosas a la vez y cantando, imaginándome tal cosa y acordándome que más adelante en el día tengo que hacer tal cosa y que mañana tengo que llamar a tal persona y que no se me puede olvidar esto y lo otro y lo otro. Entonces es un escándalo, ¿verdad? En la cabeza, que justamente lo que las personas reportan es que uno de los principales efectos de los medicamentos es que callan ese escándalo, ¿verdad? Entonces eso favorece la concentración. Pero sí, entonces, bueno, ahí toqué algunas de las otras, ¿verdad? Características importantes, como te digo, que se relacionan un poco con la hiperactividad. Hablando de otras funciones ejecutivas que suelen verse alteradas, pues obviamente todo el tema atencional, ¿verdad? Tampoco es que sea falso, digamos, que si hay una alteración a nivel atencional, todo lo que tiene, hay varios tipos de atención, ¿verdad? Entonces tal vez como para repasarlos un poquito, eso es importante. está, claro, está la atención focalizada, que la atención focalizada es esta capacidad que yo tengo como para saber que estoy aquí, o sea, que estoy en clases y que necesito focalizar mi atención en el profe, la profe y lo que me está diciendo. Entonces, esa es la capacidad de dirigirla hacia algo específico. Hacia algo específico, hacia un estímulo específico. Luego está la atención selectiva, que se parece un poquitito a la atención focalizada, pero es un poquito más como específica tal vez. Es como hay muchas cosas, es decir, no estoy en clase necesariamente, sino que estoy en un restaurante en donde hay mucho ruido, estoy en una mesa con varias personas conversando, pero yo sé que yo te tengo que poner atención a vos. Entonces yo tengo que escoger la voz de Ale entre la voz o todos los ruidos que yo tengo alrededor. O sea, selecciono tu voz para ponerle atención. Entonces yo normalmente explico que la atención selectiva es como que yo le bajo el volumen, o sea, literalmente mi cerebro le baja el volumen a todo lo que está alrededor y le sube el volumen a tu voz en este preciso momento. Muchas veces las personas con déficit de atención con o sin hiperactividad les cuesta ese subir el volumen a tu voz y bajarle el volumen a todo lo demás. Entonces a veces justamente dicen cosas como, es que sí, todo se escucha igual, o sea, como que yo escucho tu voz, pero con el mismo volumen escucho a la persona que está a la par y el televisor que está por allá y la música que está por allá de fondo, ¿verdad? Entonces me es difícil seleccionar ¿verdad? Tu voz entre todos estos estímulos y por lo tanto focalizar mi atención en vos. Entonces, bueno, esa es la atención selectiva que también es y la atención focalizada, que son súper importantes. Y hay otros dos tipos de atención que me gustaría mencionar. Una se llama atención dividida, que también suele verse pues un poquito alterada. La atención dividida es esta capacidad que yo tengo de ponerle atención a dos cosas a la vez. Entonces digamos que en este momento, obviamente no, pero digamos que hay un bebé ahí en el suelo. Y este bebé, yo estoy a cargo de este bebé. Entonces el bebé está ahí jugando con los cables, pero yo te estoy poniendo atención a vos porque estamos conversando. Entonces esta capacidad que yo tengo como de escuchar lo que vos me estás diciendo, pero a la vez ver qué está haciendo este bebé y que no se caiga y que no, ¿verdad? No pase algo peligroso,
esa atención dividida. Yo divido mi atención en dos estímulos que son súper importantes pues en este momento para mí y que no puedo dejar de hacer uno u otro. Y luego está la atención alternante, que es, no es, o sea, es parecido a esto que estamos hablando, pero no exactamente, es que yo voy alternando, o sea, vengo, el bebé se lo llevó Lauren y yo te estoy escuchando a vos en este momento y entonces después Lauren lo trae y entonces te dejo de poner atención a vos y me voy con el bebé. Y luego te vuelvo a poner atención a vos y luego me voy otra vez para allá. Entonces, esta capacidad de ir alternando la atención, que muchas veces también, como hablábamos antes, la atención alternante pues falla o no funciona de la mejor manera en el sentido de que yo estoy en la compu, y pasa mucho, voy a poner un ejemplo tal vez como más de temas de trabajo, Sí. estoy en la compu y entonces estoy en Word redactando un documento, en eso me entra un correo, entonces me salgo completamente de Word y abro el correo, y entonces abro el correo y de repente me acuerdo de otra cosa y olvidé al 100% que estaba redactando algo en Word. Hasta después de un rato digo como, uy, mira, sí es cierto, ¿verdad? O incluso estoy en el navegador y paso de una pestaña a otra y olvido completamente lo que estaba haciendo. En No, la otra no es un olvido realmente, porque sí me acuerdo, ¿verdad? Es un tema de que le dejé de prestar atención y me desconecté de ese estímulo como tal. Entonces, nada más para decir esto y ya No, te no. dejo hablar, estoy hablando demasiado. No, no, Eh, para nada, más bien que es súper interesante. Yo me necesito como muchas preguntas y como, sí, como dudas que quiero preguntarte. Obvio, obvio. No, lo que te iba a decir es que esto es importante porque muchas veces las personas lo que dicen es como, ay, a mí todo se me olvida, tengo pésima memoria, me cuesta mucho acordarme de las cosas. Y a veces sí, también, o sea, también hay un tema de que mi memoria, pues incluso a largo plazo hay cierta información que, pues que no se registró por ahí, pero también hay, como te digo, un tema de atención en el momento. O sea, como qué cosas dejo de atender y que las olvido, aunque sí me acuerdo, pero es un tema más de que me desconecté del estímulo. Sí, sí, que yo creo que justamente con esto que acabas de decir, que es un tema más de me cuesta acordarme, o sea, la gente lo vive como un olvido, ¿verdad? Me cuesta acordarme o pienso que o lo olvidé no porque mi memoria sea mala, sino porque mi atención no está bien modulada. Exactamente, exactamente. Como te decía, es un tema de modulación también, porque algo muy importante es que esto no, de fijo, no es el 100% del tiempo, Sí. ¿verdad? Y no es en el 100% de los contextos y con el 100% de información, porque eso muchas veces frustra a las personas o incluso, ¿verdad? A los papás y mamás de personas diagnosticadas, que es como le pone atención a lo que le interesa. Ajá. Le pone atención a lo que le interesa. Entonces, esto es un tema de que es una persona, ¿verdad? Todos estos adjetivos que son terribles y que este es un punto súper importante antes de que se me olvide, que está relacionado con que en la evaluación de personas adultas e incluso de personas adolescentes siempre tiene que estar presente un componente de cómo está tu autoconcepto, porque suele verse muy alterado en personas con la condición. ¿Por qué? Porque existe como esta cuestión, como te digo, generalizada de que soy vago, soy perezoso, no me interesa, no tengo ambición, no tengo ganas de seguir adelante porque hay cosas que simplemente no hago. Entonces, ¿verdad? Como que me creo muchísimo este discurso de vagancia y de pereza y toda esta cosa, y entonces pues pienso que es un tema mío de voluntad que yo no quiero. Entonces es súper importante, ¿verdad?, evaluar este componente como parte de todas estas cuestiones que de forma integral se ven alteradas. Entonces, ¿verdad?, como te decía, y devolviéndome al tema de la modulación, sí, es como yo modulo esa atención en momentos específicos dependiendo del contexto y demás. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque no, como te decía, no es cierto que no podamos poner atención. O sea, es una cuestión de que con ciertos estímulos, en ciertos contextos, con ciertas variables y condiciones que hay alrededor, me es mucho más difícil focalizar la atención, dividir la atención, alternar la atención, pero en otros contextos lo hago increíble, que de hecho está todo este tema de la hiperfocalización, que ahora es un concepto súper famoso y todo el mundo habla del tema. Porque sí, muchas veces, y en esta condición, más que en otras condiciones, pues yo logro poner muchísima, más bien muchísima, muchísima atención a ciertos estímulos. Y pongo tanta atención que hasta cierto punto como que me abstraigo del mundo
y nada más estoy súper concentrado en esta cosa que estoy haciendo. Y no, usualmente son cosas que obviamente son de mi interés, pero a veces no necesariamente. O sea, a veces una tarea a nivel laboral que mi cerebro percibe como sencilla de ejecutar o que incluso percibe como retadora, entonces logro estar ahí mucho rato y como te digo, me abstraigo, ni siquiera le pongo atención a mis señales de hambre, ni siquiera le pongo atención a mis señales de que necesito ir al baño y puedo pasar ahí horas y después de horas digo como, ok, bueno, todo que tengo 6 horas de estar aquí, creí que apenas tenía como hora y media y no almorcé, o sea, me estoy reventando de ganas de orinar porque no he ido al baño, pero ni me di cuenta, o sea, y logré efectivamente esto. Okay. Y también esto suele pasar mucho cuando hay reguladores externos, como por ejemplo un deadline, ¿verdad? Una fecha de entrega. O sea, tengo que esto es algo típico que nos pasa a todos, ¿verdad? Pero suele pasar mucho más en el déficit de atención con o sin hiperactividad. Esto de, tengo que hacer una tarea que es muy sencilla, ¿verdad? Es como redactar un correo. Pero por alguna razón pospongo redactar ese correo, a veces porque me da un poco de ansiedad, a veces porque no sé bien, ¿verdad?, qué poner en el correo, o porque tal vez tengo un poco de miedo, ¿verdad?, de la respuesta que vaya a recibir, entonces lo pospongo, hasta que yo sé que lo tengo que mandar antes del jueves a la medianoche, porque si no, o sea, voy a tener consecuencias súper negativas en mi trabajo o en lo que sea. Entonces lo escribo en 5 minutos. Lo escribo a las 11:55, me salió súper fácil, súper bien. Y yo digo, ¿cómo es posible que tengo 3 semanas de que esto me está alterando demasiado y que logré hacerlo en 5 minutos? ¿Verdad? Es esto. Mi atención se puede modular mejor en ese momento en donde yo percibo esta presión externa. Que viene, presión externa, exacto. Ahora, yo tenía 2 preguntas porque estas son cosas que yo he escuchado, que he leído también y que me gustaría como que vos nos iluminaras, a ver si es cierto, ¿verdad? Y es como, bueno, primero un tema con la comida y la hiperfijación con ciertos alimentos. No sé si esto, o sea, lo podemos hablar ahora porque yo creo que es interesante y yo tengo una amiga que ella está diagnosticada con TDA y es un vacilón porque le agarran como hiperfijaciones con diferentes alimentos y entonces solo come eso como por 10 días, entonces, no sé, que chalupas. Entonces, la madre se hace chalupas, desayuno, almuerzo y cena 10 días y después es como, ya se me pasó, ¿verdad? O quinoa con no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? O sea, como cosas así súper random, que ni siquiera es algo como de, ay, las hamburguesas y las papas fritas, o sea, que podría ser, ¿verdad? Pero que son como cosas que por alguna razón, no sé si será la textura, no sé si será, qué sé yo, el sabor, lo que sea, que hace como que se hiperfije en comidas. Y no sé si esto pasa con otras cosas y ahora podemos hablar de eso. Y luego, eso 3, perdón. Luego, lo otro que te quería preguntar es el tema de que yo también había escuchado que ciertas personas, obviamente no, porque yo creo que eso también es importante, todo esto que vos acabas de hablar de las funciones ejecutivas, me imagino que va a variar de persona a persona. Es decir, tal vez hay personas con TDA o TDAH que son muy buenas o son, digamos, tienen la memoria de trabajo más fuerte, por así decirlo, pero 100%. De pronto y con el control de impulsos están terrible 100%. O viceversa o lo que fuera, no es como igual, pero a mí me habían hablado de que las personas con diagnóstico de TDA o TDAH a veces les pasa que si no tienen como a los estímulos enfrente se les olvida por completo, se les olvida entre comillas porque obviamente saben que existen esas cosas pero no los tienen como presentes, entonces como en relación de pareja, digamos que si no están como con la pareja, ¿verdad? Viéndola o sí, o no la tienen presente en, o sea, no sé. Justo al frente, así como... Sí, o como en una foto o algo por el estilo, como que se les olvida, porque obviamente no es como que se les olvida que tienen pareja, pero nada más no piensan y entonces pueden pasar, no sé, 18 horas tal vez sin mandar un mensaje. Y es un pleito, ¿verdad? Como es que, ¿por qué no me escribiste? No sé qué. Y genuinamente lo que reportan es como, es que yo sé que estás ahí, nada más no me acuerdo de tener que hacer estas cosas. Claro, no, totalmente. Te voy a responder en orden. Primero, la primera pregunta era con las hiperfijaciones con la comida. Ajá. Sí, esto pasa y tiene que ver con un tema de motivación, porque también la motivación es una de las, ¿verdad? Como de las
la motivación no necesariamente es una función, ¿verdad? Pero como esta capacidad que tenemos de que algo nos dé ganas de hacerlo, ¿verdad? Entonces, justamente, y esto tiene que ver con una cuestión meramente neurobiológica, la motivación también funciona muy diferente en el TDAH, ¿verdad? Entonces, hay cosas que o me motivan demasiado o simplemente no me motivan para nada, ¿verdad? Y esto puede variar. Entonces, justamente una de las, ¿verdad? Como, y que lo vas a encontrar en los manuales, los criterios diagnósticos y demás, es como esta dificultad que tengo para ser consistente o persistente con ciertos hábitos, porque tiene que ver con un tema de motivación. O sea, como que de repente me motivé, dije como voy a empezar a jugar, voy a empezar a bailar danza. Y entonces así rapidísimo me meto a danza, encuentro una academia, voy, me compro todo lo que necesito para ir a danza y me dura 3 meses y después simplemente ya no me motiva. O sea, como que fue un switch que se apagó y simplemente esto ya no me motiva. Sucede igual con los alimentos, como vos decís. Puede haber muchas razones por las cuales ese alimento en específico ¿verdad? Te estimuló. O sea, como vos decís, puede tener que ver con textura, puede tener que ver con sabor, puede tener que ver con, ¿verdad? Algún objetivo que yo tengo que ese alimento me está ayudando a cumplir. Pero, ¿verdad? Al final en la base es un tema de que me motiva. O sea, de que esto es algo que me genera un interés muy alto, que además me da, ¿verdad? Como emocionalmente me da muchísimo bienestar. Hay muchos neurotransmisores ahí como modulando eso también. Y entonces me hiperfijo, pero no es algo que me dure muchísimo, ¿verdad? Entonces, pues como vos decís, más en ciertas personas que en otras, porque otras personas, pues, por cuestiones de aprendizaje, cuestiones de crianza, familiares, de el estilo de educación que han llevado, etcétera, como que quizás sí tienen más herramientas, pues, para ser más consistentes y persistentes con una serie de hábitos, pero hay otras personas que, pues, no han tenido, digamos, ese aprendizaje. Entonces sí, justamente, ¿verdad? Es esto de, me emocioné con el té, ¿verdad? Entonces sé todo sobre té, voy a todas las tiendas de té que hay, aprendo de todas las preparaciones, veo 10.000 videos de YouTube y veo 10.000 TikToks en donde hablan de té y me compro todas las cosas y después perdí el interés. O sea, simplemente de un día para otro perdí el interés. Y esto es súper frustrante porque muchas veces las personas con la condición lo que dicen es que yo quiero ser disciplinado, disciplinada, como quiero poder mantener estos hábitos, quiero poder lograr estas cosas, o sea, ¿por qué no lo puedo lograr? Y a veces un poco, mucho de lo que se trabaja es como, bueno, pero puedes tener muchos intereses, o sea, no necesariamente tenés que ser aficionada al té por el resto de tu vida, o sea, puedes ser aficionada al té un tiempo y tener un montón de información de eso y después tu siguiente afición puede ser, no sé, los chocolates y después, ¿verdad? O sea, como verle también el valor a ese tipo de funcionamiento y no verlo como algo no deseable simplemente porque tenemos que, ¿verdad? Como mantenernos en un mismo hábito o en una misma afición, interés, hobby el resto de la vida. Entonces, eso por ese lado. Lo otro que me preguntaste fue lo de que sí es igual en todas las personas. Ajá. No, era más bien lo de cuando en relaciones de pareja o en relaciones, Ok. digamos como, qué sé yo, como yo lo que pienso es estas personas que, porque lo he escuchado y lo he leído, en que por ejemplo reportan que, no sé, se van para la playa y se van para la playa y con los amigos y las amigas y la novia y no llamaron a los papás y los papás están furiosos como ¿por qué no te reportaste? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y la persona genuinamente es como se me olvidó, o sea, obviamente los tenía presentes, sé que ustedes están ahí, sé que, pero no pienso en, ok, esto es algo que tengo que hacer. Claro. O sea, como que se les olvida que sus personas existen si no están como con la persona. Claro. Sí, totalmente eso pasa y también te voy a poner varios ejemplos porque nos pasa en este contexto que vos estás mencionando y también en otros contextos. Digamos, justamente este tema como de que también es uno de los criterios diagnósticos oficiales, como pierden muchos objetos en el día a día. No necesariamente es que los pierdo, tiene que ver con esto que vos decís. Incluso hay personas con la condición que son excesivamente organizadas con sus espacios, porque por ejemplo, saben que esta taza de té siempre va acá. Ajá. O sea, porque si un día vos llegaste y me cambiaste la taza de té y me la pusiste allá en aquella mesa, simplemente no la veo. Ajá. O sea, no la veo porque la taza de té tenía que estar acá. Si no está acá, no la vi. ¿Verdad? Entonces, no, como te digo, no es que necesariamente yo pierdo las cosas, sino que si no están en el mismo lugar en donde yo siempre las tengo, entonces desaparecen para mí. Y como vos decís, pasa muchísimo
pues con personas, ¿verdad? O sea, es un tema de reaccionar al estímulo. O sea, si yo tengo el estímulo enfrente, yo sé las reacciones o puedo recordar las reacciones que tengo que tener en relación con ese estímulo. Con la taza de té tomármela, con las llaves ir a abrir la puerta, no sé, ¿verdad? Con el celular responder lo que tenga que responder y con vos hablarte o preguntarte ciertas cosas, ¿verdad? Pero si eso, o sea, si ese estímulo no lo tengo enfrente, no reacciono al estímulo. Exacto. O sea, no genero esa reacción. Y otro ejemplo súper interesante que también pasa muchísimo, es bastante común, es esto de compro comida, o sea, voy al súper o lo que sea y compro un montón de comida y la guardo demasiado bien o sea, como en la refri, o sea, la tengo atrás y entonces, sí, pues nada más 2 días o no, una semana después es como, mira, yo había comprado unas fresas Ese es mi papá. y Por eso me morí de risa. totalmente pasa. Y entonces muchas de las cosas porque digamos, sobre todo con los adolescentes y niños y niñas, los papás son muy como, es que es un desorden, o sea, es un desorden, todo lo pierde, nada lo encuentra, ¿verdad? Y sí, pero también hay que llegar un poco como a un punto medio en donde no, o sea, este niño, esta niña no puede tener este cuarto con 10.000 gavetas, con un armario que todo esté perfectamente guardado, con cajitas cerradas en donde no pueda ver las cosas, no. Tiene que ser justamente un cuarto que tal vez, pues ante los ojos de esa mamá o de ese papá, tal vez vaya a ser, comillas, desordenado, pero no es, o sea, no es desordenado, simplemente necesito tener las cosas en canastas o necesito tener las cosas como con vidrios o, ¿verdad? Como Ajá. sin estas puertas. Ajá. Como afuera. Sí, Exacto. como el típico, yo le veo un orden a mi desorden. Claro, exacto. Digamos, como que estas personas a su desorden, entre comillas, para lo que es un desorden para tal vez sus papás o su pareja o lo que fuera, para ellos o para ellas tiene su razón de ser en el sentido de que saben exactamente dónde están las cosas en ese despelote. Exactamente, exactamente. Y como te digo, muchas veces hay mucha ansiedad en el sentido de o sea, si me mueves las cosas, simplemente no voy a poder funcionar. ¿Verdad? O si la cocina la cambiaron por alguna razón, no voy a poder funcionar de la forma en la que yo necesito funcionar. Entonces, al final, como te digo, no es un tema de desorganización de espacios o de ser desordenado, desordenado o de andar perdiendo todo, sino que simplemente pues es algo que no tengo tan automatizado y que está relacionado también con un tema de memoria de trabajo. Exacto. Está relacionado con memoria de trabajo. Claro, o sea, ahí como de tenerlo ahí y manejar, como decís vos, manejar esa información que está ahí mientras estoy haciendo otras cosas, exacto, exacto. que eso se ve afectado. Porque justamente, digamos, te voy a poner un ejemplo, digamos que todos los días que vos salís de tu casa, vos te llevas tu billetera, tu compu, tu celular y tus llaves. Entonces, ese es como tu proceso. Pero digamos que hoy tenías que traer tu cosito del té. Nunca lo andas, o sea, pero hoy especialmente lo tenías que traer porque, no sé, tenías ganas de tomar té todo el día. Entonces tuviste que meter un elemento extra, digamos, como a toda esta información que ya vos tenías ahí flotando en tu cabeza. Entonces es usual, ¿verdad?, que el cosito del té se te olvide. O sea, no se te olvidó necesariamente, vos lo tenías ahí presente, pero a la hora de llegar a ejecutar el procedimiento, pues ese paso de alguna manera no lo tenías tan presente como los otros pasos. Entonces, por eso es tan común, entre comillas, olvidar cosas que necesito en el día a día, pero tiene que ver más que todo con esto que te mencionaba. Otra cosa que quería mencionarte, tiene que ver también con otras funciones ejecutivas que son súper importantes y no quiero que se me vaya a decirlas, que tiene que ver con la capacidad de iniciar tareas y la capacidad de finalizar tareas. Ajá. Esto es súper importante porque muchas veces, Súper importante. o sea, lo subestimamos, no lo notamos, o como te digo, o creemos eso como es que es un tema de voluntad. Ajá, es que soy sí, es que yo soy una procrastinadora, o soy demasiado vaga, o soy demasiado, y en verdad es esto. Exactamente, o sea, es como, soy vaga, no quiero, ¿cómo es posible que yo no tenga la voluntad de hacer esto? Y para nada tiene que ver con un tema de voluntad, volvemos a lo mismo, es un tema de modulación. Entonces, la capacidad de iniciar tareas, básicamente es, o sea, yo te puedo decir a vos, Ale, porfa, te puedes levantar de donde estás e ir a traerme mi cartera que está por allá. Y vos puedes entenderme, o sea, y vos podés tener incluso las ganas de ir a traerme la cartera. Pero esta cuestión como de que el cerebro diga arranque, o sea, literalmente como encienda el carro, apriete el botón de iniciar, es una función ejecutiva, es una capacidad que viene desde nuestro cerebro. Y en el déficit de atención, con o sin hiperactividad, está modulada de forma distinta. Entonces muchas veces no es un tema de pereza, o sea, a veces yo en serio quiero hacer las cosas, o sea, yo de verdad quiero levantarme de esta cama
y salir con mis amistades, o de verdad quiero levantarme de esta cama e ir a limpiar el desorden que tengo, pero nada más no puedo, ¿verdad? O sea, no puedo porque este botoncito que te digo no se enciende. O sea, no se enciende de forma natural. Tengo que hacer un montón de cosas para lograr encenderlo. Sí. Entonces, simplemente no hago las cosas. Y es muy común, ¿verdad?, que personas que de base tienen esta condición sean diagnosticadas con depresión o alteraciones en el estado de ánimo y demás, porque es como es que no hago, o sea, no hago nada, paso todo el día en la cama, quiero hacer cosas, pero no las hago. Pero muchas veces lo que dicen las personas es como, pero yo en serio no estoy triste, o sea, o no No estoy tengo. desmotivado. Exactamente, o de verdad tengo como las ganas de hacer las cosas. O cuando lo hago me da placer, me siento bien, si me gusta. Exactamente. O yo puedo planificar todo, o sea, no es que, como vos decís, no es que es un tema de motivación de que nada más no quiero hacer nada, o que nada me interesa, sino quiero hacerlo, lo planifico, lo tengo en mi cabeza, tengo todo un plan, pero no lo puedo ejecutar. Y Entonces, si lo logro ejecutar, porque a veces dicen como, bueno, lo logré, ¿verdad? Y yo llego al gym y me siento demasiado bien en el gym, me encanta, lo disfruto demasiado, pero cómo me cuesta ir, cómo me cuesta como levantarme, como ponerle ese on, como decís vos. exacto. Ahí pues obviamente no es una depresión, pero sí que difícil, hay que como ser, hay que hilar muy delgado. Claro, porque justamente hay casos muy extremos, ¿verdad? En donde obviamente sí hay un tema también de depresión cruzando un poco por ahí, porque es tanto, digamos, por ejemplo, una transición que tengas en tu vida. Entonces, vivías en tu casa con tu familia, hermanos, hermanas, tu papá, tu mamá, lo que sea, y de repente tomas la decisión de ir a vivir por tu cuenta. Entonces es una transición muy importante, o sea, son un montón de tareas que tenés que empezar a hacer y demás. Entonces empezás a no poder hacer esas tareas, o sea, como cocinar o ir a comprar cosas al supermercado o limpiar o pagar el apartamento, pagar la luz, pagar el internet, o sea, todo lo que de alguna manera tenés que empezar a hacer, no puedes hacerlo y no puedes hacerlo. Entonces se vuelve como una bola de nieve, una bola de nieve, una bola de nieve, hasta el punto de que muchas personas sí llegan a desarrollar, digamos, una depresión porque nada más estoy completamente paralizado, paralizado. O sea, no logro hacer muchas de las cosas que son básicas, son necesarias para que yo funcione en el día a día, dejo de funcionar, entonces, ¿verdad? Eso sí me empieza como a generar alteraciones importantes en el estado de ánimo. Pero como te digo, a veces pues no llega a esos niveles. O sea, es muy común, por ejemplo, en las vacaciones o los fines de semana. O sea, me cuesta mucho más hacer cosas, por supuesto, porque tu cerebro sabe que estás en modo reposo y que esto, antes estoy tirando así como ideas al aire, pero yo, y esto, y lo otro, y lo otro. Literal, es como terminas una idea, es como, sí es cierto, esto también, y esto también, y esto también. Perdón, no, pero está súper interesante, a mí me encanta este tema. No, qué dicha, qué dicha. Pero no, justo lo que te iba a decir es que esto tiene que ver, o sea, tiene que ver 100% con un tema cerebral, o sea, Ajá. y porque al final, y como para meter un poco acá la parte neurobiológica que es tan importante, antes, ¿verdad? O sea, como que las investigaciones se obsesionaron mucho con que la dopamina y que la noradrenalina, ¿verdad? Que son estos dos neurotransmisores que modulan justamente estas funciones de motivación, de placer, de atención, ¿verdad? De regulación de ciertos comportamientos. Entonces, que había más dopamina, que menos noradrenalina y tal, o que tu corteza cerebral era más pequeña o que se desarrollaba más lentamente. O sea, sí, estas cosas pasan, pero al final es un tema de conectividad. Ajá. O sea, es cómo está conectado tu cerebro y no solo cómo está conectado tu cerebro, sino cómo funcionan ciertos circuitos que vos tenés adentro del cerebro. Entonces, ¿verdad? Y la razón por la cual dije esto es porque hay un circuito, ¿verdad? Que nosotros tenemos que está activo cuando estamos en reposo y cuando no necesariamente tenemos que focalizar nuestra atención o que, ¿verdad?, hacer cosas más productivas, por decirlo así. Cuando no estamos en ese modo, ese cerebro ese circuito está encendido. Y cuando se supone que ya decimos como, ok, bueno, ya terminó mi receso, voy a ponerme a hacer cosas un poco más, ¿verdad?, que requieren de mi esfuerzo mental, ese circuito debería de apagarse, pero no se apaga o no se apaga del todo, ¿verdad? Entonces como que yo vivo como lidiando con ¿verdad? Con ese impulso que viene desde mi cerebro de estar como en un modo de reposo. Y por eso es el tema de la capacidad de iniciación. O sea, no es una cuestión como de voluntad, sino es eso. Me cuesta físicamente porque ese circuito está un poquito más encendido. O 100% o parcialmente, ¿verdad? Entonces,
Por eso es que sucede, ¿verdad? Y como te digo, no es una cuestión de que yo no quiero y yo puedo saber todas las razones por las cuales esto me hace bien y esto es importante para mí y puedo querer hacerlo, pero si tengo pues todo este tema sucediendo en mi cerebro, es un poco difícil de ejecutar. Claro. Y también, ¿verdad? No solo la capacidad de iniciación, sino la capacidad de finalizar tareas, Ok. que era lo que hablábamos antes, ¿verdad? Justo lo de lo único que tengo que hacer no es solo escribir un correo, a veces escribí el correo, pero literal me queda las 2 líneas del final y solo no las termino y no las termino y no las termino. O a veces a las personas les pasa, bueno, este no es el mejor ejemplo del mundo, pero sí suele suceder de ¿verdad? La tesis que tengo que hacer en la U, o sea, estoy a punto de terminarla y solo No lo no la hago. termino, no la termino. No es el mejor ejemplo porque, como te digo, las tesis son todo un tema, pero bueno. Sí, Pero bueno, es como una de las, ¿verdad? Una de las sí. cosas que puede suceder. O tal vez pienso como en, no sé, sé que tengo conversaciones en WhatsApp de trabajo o en Instagram de trabajo y no las contesto, no las contesto, no las contesto. Y sé que están ahí, las abro, las leo y no las contesto, no las contesto. O sea, como... Totalmente, totalmente. Y justo eso, que dicha que lo dijiste, porque eso de los mensajes, sobre todo ahora, y sobre todo pasó un montón en la pandemia, ¿verdad? Porque como era el único medio de comunicación que teníamos, y obviamente hay como más factores que mediaban esto, pero sí, o sea, la acumulación de mensajes, ¿verdad? O de correos suele ser algo muy característico. O sea, como no puedo empezar a contestar ese mensaje o incluso puedo empezar a contestarlo, pero no lo puedo terminar. Y conforme se me va acumulando, que ya después empieza aquí temas como más de ansiedad, ¿verdad? Como que vos me mandas un mensaje y yo como, ay, le contesto a Ale en 2 horas. A veces pasa esto de que se me olvidó 100% que el mensaje estaba ahí, ¿verdad? Lo que hablábamos antes. Esta permanencia del mensaje no lo retengo. O a veces es como, más bien lo contrario, como yo sé que el mensaje está ahí, pero conforme me cuesta iniciar mi conducta de responder el mensaje y conforme pasan los días y los días y los días, yo empiezo a decir, Alexa me odia, obviamente, porque no le he contestado. Entonces, o sea, si le voy a contestar ya, seguro me va a responder un mensaje diciéndome como, ¿usted qué le pasa? ¿Cómo me va a contestar 5 días después? Entonces lo pospongo y lo pospongo y lo pospongo y lo pospongo. Y justamente cuesta muchísimo esto de a veces, pues ya pasando como a consecuencias, ¿verdad? Más a nivel de otras áreas que no tienen que ver solo con lo cognitivo, me cuesta mantener amistades, tengo problemas en mis relaciones de pareja, como vos decías, o tengo, ¿verdad? Tengo ciertos temas a nivel laboral porque es como, esta persona es buenísima en todo lo que hace, pero no contesta los correos, no cumple con los tiempos, etcétera, ¿verdad? Entonces, justamente esto. Ahora que digo tiempos, el tema de la percepción del paso del tiempo es fundamental. Eso, Ajá. qué importante eso, porque, o sea, mi papá, es que mi papá, Lo en hubiéramos serio, traído. lo hubiéramos traído, o sea, porque él es del libro de texto. Yo de verdad no sé cómo él ha hecho para hacerle frente a la vida, porque no se medica y nunca se ha medicado, pero es fuerte. O sea, mi papá es como, no sé, él vive aquí, cerquita, entonces, que esto es San Antonio Escazú, por si acaso. Entonces, es como, bueno, tengo una reunión en Curridabat. Y yo, ¿qué? ¿A qué hora? Ah, no, a las 2 de la tarde. Y yo, 1:45. es la 1:45. Son 10 minutos por circunvalación. Y yo, no, son como 25 a media hora. ¿Cómo se te ocurre? No, no, no. Así. Y él en serio está convencido De que son 10 de minutos. que son 10 minutos. Y se va. Y obviamente llega tarde. Y toda la vida le ha pasado esto. Y que llega tarde a la casa, llega tarde a verme. O sea, como mi hermana y yo tenemos como una estrategia que es como, ok, hay que estar listas o hay que salir a las 3:30. Ok, dígale a papi que es a las 3 o que es a las 2:30. Porque si o sea, él no lo maneja bien, entonces le damos como ese colchón porque ya sabemos que va a durar más. Totalmente. Y eso que decís, o sea, realmente no hay una mala intención de base. No, O para sea, como nada. que, y como te digo, ahí viene el tema también del autoconcepto y de la autovaloración. O sea, las personas con la condición están acostumbradas a que todo el mundo les diga como, ¿verdad? Como hasta chistecillos, como es que usted, como siempre llega tarde y siempre es lo mismo, y ese tipo de cosas, y se frustran porque es como, yo en serio no quería llegar tarde. O sea, de verdad hice todo lo que yo podía, o incluso pasa más bien lo contrario, como me alisto con demasiado tiempo porque yo sé que tengo esta dificultad, ¿verdad? Entonces me alisto así, reloj, o sea, lo logro y después pasa algo a último momento. O sea, se me vino una idea. Yo dije como, ay, tengo que ir a hacer tal cosa de mis perros.
Ajá. Voy, hago tal cosa de mis perros, yo digo, duro 3 minutos haciendo eso, nada, 25 minutos haciendo, Ajá. y no me di cuenta que pasaron 25 minutos y Ajá. es como, no puede ser, yo creí que de verdad iba a llegar con tiempo, ¿verdad? O sea, de Ujú. verdad me preparé, o como te digo, lo contrario, el otro extremo, como de que llego media hora antes, 40 minutos antes a todo, por lo mismo, porque me cuesta calcular, ¿verdad? Y más bien calculo de más. De más. Entonces, sí, la percepción del tiempo, del paso del tiempo es Sí, súper súper importante. Tiene que importante. ver con esto, como que cómo calculo yo los tiempos para llegar de un lugar a otro, o incluso como cómo se siente en 10 minutos, cómo se siente en 5 minutos, cómo se siente Ajá. media hora. O sea, a veces Qué difícil eso. total. O sea, y como te digo, es una cuestión que regulamos desde nuestro cerebro. O sea, la capacidad de percibir cómo pasa el tiempo viene no de un tema como de que, ¿verdad? Que yo quiera o que sea despistado o lo que sea. Es una capacidad que tenemos. Y entonces, si yo no, ¿verdad? Si no funciona de la mejor manera, yo puedo no saber cómo funcionan 10 minutos. Y entonces necesito tener un montón de herramientas, que alarmas, que una recomendación muy importante es como tener relojes como de estos, o sea, no solamente como los del, ¿verdad? Como relojes de mano o el celular o así, sino literalmente como un reloj gigante que tengas como en algún lugar de la casa y que lo estés viendo Sí. y que puedas ir como practicando. Se llama estimación de tiempo, es una de las herramientas que es súper importante en... Ajá, Ok, que hablemos de esto, hablemos de sí, démosle. herramientas, porque qué frustrante, ¿verdad? Que estas cosas son algo que ya venís de fábrica, sí. Entonces, realmente no es como que vos puedes volverte a hacer de cero, no es como que puedes abrirte, ¿verdad? El cráneo y operarte y entonces cambiar esas estructuras o esas conexiones. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones, si se Claro. puede llamar, sobre esta condición para que las personas entonces puedan hacerle frente a la vida de una manera mucho más funcional, digamos? Claro, justo antes de específicamente tocar ese punto, es importante mencionar el tema de la evaluación, porque, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen como, no, es que a mí me dieron el diagnóstico de niño, de niña, y ya yo sé que lo tengo. Y a veces tienen muy claro, ¿verdad? Cuáles son las funciones que están, que les cuestan un poco más, pero a veces no lo tienen tan claro. Entonces, la evaluación no solamente es un tema como de pues entender si tenés o no tenés la condición, sino como cómo es tu condición, Ajá. ¿verdad? Porque ¿Cómo se efectivamente, ve? claro, varía de persona en persona, Claro. o sea, esto no es un tema como de A, B y C, sí, perfecto, la tenés, no la tenés, o sea, Ujú. incluso hasta se habla que es un, ¿verdad? Como también un espectro de una serie de diferencias en el comportamiento, en el pensamiento, ¿verdad? Y a nivel cognitivo. ¿Verdad? Que, como te digo, que varía 100% de persona en persona. Entonces tenemos que entender cómo sos, cómo funcionas, porque como vos dijiste hace un ratito, hay muchas veces en las evaluaciones neuropsicológicas, en la parte más cognitiva, las personas no presentan ninguna diferencia, sin ninguna. Y como te digo, tiene que ver obviamente con cuestiones de crianza, aprendizaje, herramientas, estímulos a los que he estado expuesta toda mi vida, que pues hicieron que mis capacidades cognitivas estén muchísimo mejor reguladas que las capacidades cognitivas de otra persona, pero tal vez a nivel de percepción de tiempo no, o a nivel de Ajá. regulación emocional, que es otra de las funciones que no hemos tocado. Mi Importante. regulación emocional es terrible. O sea, Eso, ajá. entonces, ¿verdad? Como cognitivamente estoy perfecto, a nivel de regulación de impulsos no. Y que también acá hay otro tema fundamental, y ya voy a decirlo de la intervención, pero acá hay otro tema fundamental, que es que muchas veces, o sea, hay personas que son diagnosticadas con dependencia a ciertas sustancias, pero no, ¿verdad? No es que haya un tema de dependencia meramente, sino que la dependencia es una consecuencia de un déficit de atención mal tratado, ¿verdad? O no identificado. Entonces, ¿verdad? También está sumamente relacionado con esto. Adicción, estás hablando como Sí, de una, pero como a... a- alcohol, Ok, ok, ¿verdad? ok, O ok, ok. cualquier tipo de Ya sustancia, te sí. entendí, ok. Sí, sí, sí. No como a la medicación de, como Ah, sí. Ritalina, por Ah, no, no, ejemplo. no, 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 sustancias, o sea, sí, Ok, sustancias, drogas en general, ok. ¿verdad? Y qué importante esto, nada más quería hacer, o sea, hacer el punto de lo de la regulación emocional. Sí, Porque yo creo que eso es importante. Me imagino que obviamente, como decís vos, está relacionado con el control de impulsos, de yo poder controlar que, ¿verdad? Si me enojo, no tirar puertas o no gritar. O si estoy ansiosa, no sé, no tener un ataque de pánico. Bueno, no llegar a ese punto, ¿verdad? Poder claro. regular esas emociones. Totalmente, totalmente. Y entonces, bueno, justamente como lo que te decía, primero tengo que entender cómo soy y Sí. qué es lo que me está pasando para yo poder
generar un plan de intervención preciso. Y que súper importante que las evaluaciones no solamente es un tema cognitivo, ¿verdad? Es un tema más integral. O sea, que son las cosas importantes para vos, que son las cosas que necesitas mantener, porque si me decís como, no, mi trabajo todo bien, porque tipo, es un trabajo más mecánico, lo que sea, lo manejo perfecto, pero en lo que en serio quiero mejorar es en un tema de hábitos, conductas de salud, ¿verdad? Como mi alimentación, mis hábitos de movimiento, ejercicio, etcétera, ¿verdad? Entonces en eso nos enfocamos. Pero bueno, yéndonos más a la intervención, es un tema de plantear objetivos precisos para cada persona y no es nada más como de, ok, ahora tenés que funcionar de esta forma, o sea, porque obviamente no, ¿verdad? Hay cosas que, pues tal vez las vamos a dejar tal cual están. Entonces, varias herramientas que suelen ser bastante valiosas para la mayoría de las personas. Este tema como de ponernos estímulos externos, una regulación externa, que a veces decimos como, ¿cómo es posible que yo tenga que depender de una alarma? ¿O cómo es posible que yo tenga que depender de una llamada? ¿O que tenga que depender de, no sé, que sé que tengo que ir a reunirme con personas a tal hora como para poder funcionar? O sea, sí a veces necesitamos todas estas regulaciones externas. Sí. Entonces, ¿cuáles son las que te funcionan? Si es el calendario de Outlook, ¿verdad? Si es conectarte con un compañero o compañera de trabajo a trabajar en, ¿verdad? Toda la tarde en X tarea que tengan que hacer, si es meterte en una sala de reuniones con alguien más, o sea, como, o es ir a estudiar a la U con otros compañeros, compañeras, o sea, cuáles son tus regulaciones externas, ¿verdad? Y cómo esto puede funcionarte. Como te decía, este tema de la estimación de tiempo es súper importante. Cuánto duro haciendo las tareas para yo poder acomodarme mejor, porque a veces es como, ay, yo puedo hacerte todo, ¿verdad? En la semana, o sea, como, y agendo cosas, y más bien me sobreestimulo y estoy sobre trabajando, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ¿cuántas cosas puedes hacer por semana? También identificar los descansos, o sea, cuánto tiempo de descanso necesito al día y poder agendarlo bien. También un tema de entender a qué hora del día funcionas mejor, porque hay personas que se obligan como a 5 de la mañana, tengo que estar aquí, ir al gimnasio y no sé qué y no sé cuánto, y luego volver y hacer mil cosas, es como, y no lo logran nunca, ¿verdad? Y estás tratando de funcionar de esa manera cuando en realidad tu hora productiva es de las 4 a las 7 de la noche, y de las 4 a las 7 de la noche es que tienes que poner más cosas. Yo sé que aquí median cuestiones, ¿verdad? Y pues a veces horarios de trabajo, etcétera, pero hasta eso se logra, ¿verdad? Como decir en el trabajo, es que yo en serio no lo logro con el horario de 6 a 3, entonces porfa, puedo entrar a las 9 de la mañana. Y son cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Dependiendo del trabajo, pero son solicitudes que efectivamente se pueden gestionar. Entonces, todo este tema de, ¿verdad? De cuál es la hora en la que yo mejor funciono, y qué, ¿verdad? Y qué solicitudes yo puedo hacer al respecto. También cómo funciona, entender cómo funciona mi atención y qué herramientas necesito para modular yo misma mi atención. Hay cuestiones de meditación, respiración, ¿verdad? Sí, como mindfulness. Mindfulness, regulación que se trabaja, bueno, como dijiste, todo el tema de la regulación emocional que se trabaja con herramientas, y pues obviamente más asociadas a cuestiones, sí, y que vemos en psicoterapia. Sí. Y tengo una que es una que es súper importante, y yo tengo que decir esta, y todo el rato se me iba. Pero ya, simplificación de procesos. Okay. Es súper importante la simplificación de procesos, o sea, porque a veces es como, o sea, es que no logro cocinar. De obvio, ¿verdad? Si lo que quieres hacer todos los días es, no sé, una pasta ahí súper elaborada con una salsa de esto y lo otro, va a ser muy difícil. Entonces, ¿cómo podemos simplificar esos procesos? O sea, si tal vez en las mañanas no te está dando tiempo de hacerte el gran desayuno, entonces, ok, lo que tengo es un pan ahí, y ojalá que ya esté partido, porque es más fácil, o sea, tener que sacar el pan, no sé qué, partirlo. En cambio, si ya está rebanado, entonces pues agarro las 2 rebanadas y agarro las rebanadas de queso que ya están igual partidas, y lo pongo y me lo como, ¿verdad? O sea, simplifiqué un montón el proceso, porque a veces subestimamos la cantidad de pasos que tienen los procesos. O sea, entonces decimos como, ay, no, es súper fácil. O sea, solo tengo que mandar el correo. Es re fácil, pero no solamente es eso, es ir, encender la computadora, abrir la computadora, encender la computadora, sentarte, irte al correo, abrir tu correo, buscar el correo, abrir el correo, darle reply all, empezar a redactar el correo, acordarte de un montón de cosas que necesitas para redactar el correo, darle send. Son demasiados pasos, ¿verdad? Y toda esa cantidad de pasos son los que el cerebro le cuesta, ¿verdad? Empezar
pues a realizar, a iniciar. Entonces, ¿verdad? Simplificar los procesos en la mayor medida que se pueda nos va a facilitar la capacidad de iniciación. Y esta es otra de las herramientas, que tengas la perspectiva de la cantidad de pasos que tienen las cosas que tienes que hacer en el día a día, ¿verdad? Y nada más porque a veces la gente dice, ¿cómo es que yo hago listas de pendientes, pero igual no lo logro? Sí, porque tus listas de pendientes son como terminar el proyecto, taca, taca. O sea, terminar el proyecto, si no taca, lo desmenuzan. Taca. Exacto, o sea, terminar ese proyecto es Un montón de pasos. son 3 horas de trabajo, Sí. ¿verdad? Entonces, desmenuzar, como vos decís, esa cantidad de pasos que yo tengo que hacer y agendarlos, calendarizarlos también, con esto que te decía, tomando en cuenta periodos de descanso, etcétera, es algo fundamental. Me da mucha risa porque muchas de estas estrategias que vos estás hablando, a mí en la escuela, la psicóloga de mi escuela me las enseñó. Yo no estoy diagnosticada con esto, pero yo hasta la fecha las uso. Yo creo que yo hace como un mes y pico te conté, ¿verdad? Como que, por ejemplo, yo me siento a veces y yo escribo las tareas pendientes y voy sacándole palitos de cuáles son, literalmente así como lo acabas de decir, cuáles son todos los pasos que tengo que hacer para que esa tarea esté hecha. Entonces, ¿verdad? No sé, como un post, ¿verdad? Entonces, como ver inspiración, pensar en la paleta de colores, hacer la investigación de la info, escribir el resumen de la info, no sé qué, el caption, el diseño, ok, eso es todo lo que tengo que hacer. Ok, voy a empezar a agendarlo así, porque Claro. si no, yo no lo logro. Claro. Realmente no lo logro. Pero yo creo que eso es algo porque yo me acostumbré desde chiquitita. Pero me da mucha risa escucharte decir todo esto porque realmente pienso mucho en mi papá y me muero de risa pensando en mi papá. Porque yo digo, o sea, ¿cómo lo ha logrado? Ojalá vea este episodio, espero que lo vea. Ojalá, sí, yo le voy a decir que lo tiene que ver, porque también él tiene una agenda así desde tiempos inmemorables, desde que yo estoy chiquitita, ¿verdad? Una agenda a donde literalmente así, lista de o sea, cosas así tan pequeñas como, ¿verdad? Llamar a, decir, o sea, a ese nivel, como que me imagino que él también ha desarrollado sus estrategias él solito, porque yo sí le he preguntado, como, ¿usted alguna vez lo diagnosticaron? Y él como, nunca. Eso en mi época no existía, ¿no? Porque además eso ya está grande, mi papá. Sí. Total. No, pero justamente, o sea, eso que decís, ¿verdad? Como el hecho de que desde pequeña te hayan enseñado todas estas herramientas, pues muy posiblemente te evitó, ¿verdad? Que ahora tuvieras mucha frustración como decir, tengo que hacer un post porque no lo logro, porque no lo logro, porque no lo logro, ¿verdad? Y no lo logras porque es una tarea demasiado compleja. O sea, no es algo sencillo. Exacto, exacto, ajá. Y además de eso, sin considerar, ¿verdad? Usando esto de ejemplo, pero pensando ya en alguien como que sí esté diagnosticado y que tal vez no les desarrollaron estrategias desde chiqui. Claro. O sea, que a veces estas tareas es una de 500 otras que tenemos que hacer. Claro. ¿Verdad? Yo pienso también en personas, o sea, y ahora podemos hablar de esto, o sea, como tal vez las mujeres que están diagnosticadas o que lo tienen y es como, ok, no solamente tengo un trabajo, sino que tengo que ser mamá, tengo que ser esposa, tengo que ser pareja, tengo que ser hija, tengo que ser... Y este montón de tareas, esta infinidad de tareas que son de nunca acabar. Claro. Y como obviamente se vuelve muy abrumante. O sea, si es abrumante para alguien que tal vez no tiene el diagnóstico, no me quiero imaginar para alguien que sí. Claro. Y que a veces ahora que tocas ese punto es súper llamativo porque hay personas, como estamos hablando, hay personas con la condición que más bien es como, me cuesta, digamos, como manejar toda esta sobreestimulación de tareas o sobrecarga de tareas, pero más bien hay otras personas que son felices. Que lo necesitan. Como que lo necesitan, exacto. Entonces estoy trabajando y estoy mandando mensajes y estoy con una llamada y estoy viendo una película. Ajá. Y estoy resolviendo... Escuchando música, resolviendo 10 cosas a la vez en la compu y lo hago súper bien. O sea, más bien si no lo tengo, no, ¿verdad? No lo puedo lograr. Entonces, por eso te decía que es fundamental conocer cuáles son mis características, porque muchas veces a la gente se le recomienda como, ok, que esto es una herramienta súper típica que ayuda con la estimación de tiempo y también ayuda como a mantenerme focalizado, que es como poner una peli en el fondo o una serie que lo has visto muchas veces, obviamente no puede ser esta serie en la que estás súper enganchado, o sea, como si ya has visto The Office o The Office, Friends, que la has visto 9000 veces desde tu adolescencia, ya sabes que los capítulos duran, qué sé yo, 20 minutos, y entonces vos decís como, ok, ya tal persona dijo tal diálogo, entonces yo sé que ya pasaron más o menos 5 minutos y ya yo sé que van por la mitad del episodio y ya el episodio se está acabando, ¿verdad? Entonces se vuelve como una competencia con vos mismo. Hay personas que esto les funciona genial, hay personas que no. O sea, es como absoluto silencio. O sea, no puedo para nada, o sea, ni siquiera puede salirme un pop-up ahí en la compu
porque pierdo toda la concentración. Entonces, las estrategias son diferentes. Y también algo que hace poco escribí un artículo que me pidieron en el hospital, que era como para jefaturas, ¿verdad? Y personas líderes en organizaciones. Y justamente, ¿verdad? De lo que se mencionaba era esto, como las personas como jefaturas tienen que conocer cuáles son las particularidades de la gente con la que trabajan, ¿verdad? No solamente decir como, esta persona tiene TDAH, uy, sí, terrible, ¿verdad? O sea, complicado todo, sino más bien decir como tiene TDAH, es esta persona que le encanta estar sobrecargada de tareas porque así se estimula, entonces así va a ser las tareas que les vamos a dejar. O más bien todo lo contrario, esta persona es una persona que necesita silencio absoluto, que necesita ir paso a paso, entonces le vamos a dar un poquitito más de tiempo, ¿verdad? Entonces como no solamente decir tiene dificultades y todo es un problema, sino aprender también a distribuir esas cargas. Y justo aquí tocamos el punto en donde que esto por dicha se habla mucho en internet y en páginas y demás, pero también hay muchas ventajas de tener esta condición, muchísimas ventajas, o sea, este nivel de especialización que a veces yo llego a alcanzar en ciertos temas, o esta motivación tan alta que a veces yo llego a alcanzar en ciertos temas, o la hiperfocalización, ¿verdad? Que me permite estar como muchas horas en una tarea, que esto no le pasa a todo el mundo, pero bueno, sí es algo común. O esta espontaneidad que yo muchas veces tengo para hacer ciertas cosas, para crear ciertas cosas. Hay personas con la condición que tienen una capacidad de organización altísima, ¿verdad? Porque también han estado encima de eso toda la vida, entonces se organizan súper bien. Piensan en todo. Piensan en absolutamente todo, ¿verdad? Sí. Entonces, o incluso, que eso es otro tema que no hemos mencionado, con los detalles, ¿verdad? Hay personas que se les van, o sea, de verdad se les van cosas, o sea, no es un tema como de que no lo, o sea, no lo quiero ver, es la tilde, la tengo enfrente mío y no, es que no lo puedo ver. Pero también pasa todo lo contrario, soy muy capaz de identificar detalles, ¿verdad? De ciertos temas que por alguna razón me interesan más o me apasionan más, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Como te decía, no solamente verlo del lado de, ok, todo, qué mal que soy así, me gustaría no ser así, sino como, pues tengo todas estas ventajas y fortalezas. Y último punto súper importante de la intervención, los medicamentos, ¿verdad? Que obviamente... Sí, justo que te quería preguntar eso. Súper. Sí, pues por supuesto que no soy psiquiatra y tampoco te puedo decir como cosas más específicas de los medicamentos, pero lo que yo sí puedo decirte de lo que he visto en la práctica es que las personas se resisten mucho, ¿verdad? Y esto también tiene que ver con un tema de yo debería de poder solo o yo no quiero estarle metiendo esas cosas a mi cerebro, ¿verdad? Que se respeta, o sea, al final esto es una decisión de cada persona, nadie está forzado o forzada a hacer nada que no quiera, que no se sienta cómodo o cómoda, pero los medicamentos son una herramienta más y así siempre lo explico. O sea, no es lo que te va a solucionar la vida, no es que te tomas la Ritalina y ya puedes ser feliz por el resto de tu existencia, que muchas veces eso es lo que pasa en la niñez, ¿verdad? Que los papás, las mamás les dan pues, el medicamento y ya, o sea, y eso es todo lo que teníamos que hacer. No le desarrollan habilidades para ser diferente a esto, etcétera. Exactamente, o sea, obviamente no es el camino, pero sí es una herramienta más. Claro. Y los medicamentos, bueno, obviamente depende del psiquiatra o persona que esté facilitando esto, pero usualmente, ¿verdad? En mi experiencia, los psiquiatras, las psiquiatras lo que dicen es, puedes tomarlo cuando lo necesites, ¿verdad? No tenés que estarte tomando la Concerta, el Medikinet, la Ritalina. Todos los días. Todos los días. O sea, pues, tenés un día de reuniones, que tenés 5 reuniones, pues tómatela ese día, ¿verdad? O tenés que estudiar para un examen o tenés que ir a hacer el examen, tómatelo ese día. Pero no tiene, o sea, obviamente el sábado y domingo no, o si hay un día más tranquilo de trabajo no, o si ese día te levantaste con mucha energía y te estás pudiendo concentrar súper bien, no te tomes el medicamento, ¿verdad? Entonces, pero es una herramienta más que modula todos estos procesos a nivel cognitivo que estamos hablando y que de verdad da como mucha, ¿verdad? Como mucha tranquilidad. O sea, este escándalo, como te decía hace un rato, que tengo en mi cabeza, pues su volumen baja, yo de repente tengo la capacidad de focalizar, hay detalles que empiezo a percibir, mi retención obviamente aumenta, entonces pues es una herramienta súper valiosa y que sí es importante considerar. Algo fundamental es que no en todas las personas los medicamentos funcionan, justo por la heterogeneidad que estábamos hablando, ¿verdad? Este tema de que es un espectro de características, entonces hay personas en las que no funciona pues tan bien como en otras, pero es, ¿verdad? Una prueba que vale la pena hacer y que es importante hacer por un tema de un acompañamiento integral también. Y de calidad de vida también. Totalmente, totalmente. Y también súper importante que si
no es mi campo, ¿verdad? Pero sí se ha visto que hay un tema como más integral todavía, como temas de conductas de salud, alimentación, ciertos suplementos, este tipo de cosas que se ha visto que benefician montones a las personas con la condición. He leído investigaciones que incluso comparan los medicamentos, ¿verdad? Los tradicionales o los que usualmente se recetan por psiquiatría con ciertos suplementos y demás. L-teanina, creo yo, Ajá, L-teanina. ajá, exacto. O sea, se comparan sus Sí. efectos y bueno, las conclusiones obviamente son muy de que es difícil, ¿verdad? Un tema comparativo porque pues los medicamentos están súper regulados en temas de componentes químicos, de dosis, etcétera, y pues cuestiones más de suplementos no, ¿verdad? No tienen ese nivel de especificidad, pero como te digo, en realidad el punto al que quiero llegar es como es un tratamiento súper integral que tiene que abarcar muchos profesionales y que es importante que las personas que pues estén buscando un acompañamiento busquen, ¿verdad? Todas esas áreas. Exacto, o sea, que no es este mito de que, ay, me tomo la Ritalina y se acabó, me tomo la Concerta y se acabó, sino que como decís vos, involucra muchísimo más y yo creo que tal vez la pastilla es esta herramienta, como vos mencionás, para poder tener la facilidad o como que se me facilite un poquito más el poder adoptar estas estrategias, por así decirlo, pero Claro. que en verdad el gran trabajo que se tiene que hacer con estas personas es, bueno, ¿cómo hago para yo manejar entonces estas dificultades que tengo? Y que es mucho caso por caso. Claro, completamente, completamente. O sea, por eso que te decía, porque a veces hay personas que es como, no, pero es que a mí no me pasa eso, entonces yo creo que no. No lo tengo, no me voy a ir a evaluar. Exactamente. O esas herramientas no me funcionan, porque ese no es exactamente mi caso, ¿verdad? Y por eso te decía, es como lo más importante para mí es que la persona pueda entender cómo funciona. Y si justamente yo entiendo cómo funciono, pues incluso yo mismo puedo empezar a decir como, ok, yo entiendo que lo que me pasa es esto, como que si yo tengo esta pestaña abierta y luego paso a la otra, se me va. Entonces, ok, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a apuntar, no sé, ¿verdad? Como cosas que vos mismo incluso puedes ir generando. Pero eso que te decía, por eso la parte de la evaluación, o sea, tal vez no un tema como de hacer algo larguísimo para ver si tenés o no tenés la condición, pero sí hasta cierto punto poder entender tu funcionamiento y pues con el acompañamiento necesario, ¿verdad? De los profesionales que sean necesarios o necesarias, ir generando estas herramientas. Ok. Y ahora, ya como para ir cerrando, como última pregunta, si hay personas, digamos, que estaban viendo esto y dicen como, ok, yo cumplo con mucho de esto o lo que fuera, pero ya soy adulto, ya soy adulta, nunca me diagnosticaron, nunca me hicieron, digamos, una evaluación, ¿a dónde pueden ir o a quién pueden acudir como para que los evalúen de manera integral, como decís vos? Claro, esto, bueno, en realidad no necesariamente cualquier, pero sí buscar acompañamiento psicológico, ¿verdad? Porque usualmente yo lo que percibo es como una serie de dificultades, digamos, en el día a día. A ver, si yo no percibo dificultades muy altas, ¿verdad? Es decir, como realmente funciono relativamente bien, poder identificar como, ok, en qué áreas tal vez es en las que no estoy funcionando e ir donde un psicólogo, psicóloga con esta información. Usualmente psicólogos, psicólogas, ¿verdad? Con una formación general pueden identificar características y mandar a la persona a evaluaciones más especializadas. Puede ser psiquiatría, o puede ser igual neuropsicología, Neuropsicología. que en neuropsicología sí son varias sesiones, ¿verdad? Entonces en las sesiones, como te digo, se hablan de todos estos factores a nivel contextual, en las diferentes áreas de la vida de la persona, a nivel emocional, de autoconcepto, conductas, pensamientos, y se hace la evaluación ¿verdad? Neurocognitiva que tiene que ver con todas estas pruebas que estábamos hablando. Pero bueno, en psiquiatría también sí, dependiendo del profesional, pero suelen pasar ciertas pruebas, ciertos cuestionarios, identifican, ¿verdad?, la presencia de la condición y usualmente mandan medicamentos ¿verdad?, desde un primer momento. Entonces, tiene que ver mucho también con lo que quiera la persona. O sea, si una persona lo que quiere es un tema como de, ok, yo sé que yo tengo la condición, pues me interesaría sí hacer las pruebas eventualmente, pero en este momento lo que más me urge es este tema con mi pareja. Entonces puedo ir donde un psicólogo, psicóloga, ¿verdad? Que tenga cierto conocimiento. Si me interesa la evaluación o tener más información al respecto, neuropsicología es la opción. Y si yo igual lo que quiero es algo un poco más rápido, ¿verdad? Quiero medicamentos de una vez porque estoy teniendo demasiados problemas en mi trabajo, porque estoy a punto de ser despedido, despedida, etcétera. Entonces, psiquiatría es una opción, ¿verdad? Porque es un tema como de que de una vez te pueden dar una herramienta que funciona casi que inmediatamente. Entonces, también depende de lo que necesites
Y bueno, como te digo, todo este tema de profesionales en nutrición que tengan conocimiento en esto, que te puedan ayudar con cuestiones de alimentación, suplementación, etcétera, también es algo deseable como parte del acompañamiento. Súper, ok, súper. Ahora no sé si hay algo más que quieras compartir, que quieras decir, que te parezca importante. Creo que casi que abarqué todo. Tal vez, o sea, decirte que, como hacer énfasis en esto de que hay muchísimas cosas que todavía no se, o que se entienden muy bien de la condición, ¿verdad? Pero que suele haber mucho mito al respecto, ¿verdad? Sí. Y simplemente como dejar así como piñadito este tema de que no solamente es un déficit de atención. Exacto. Y no solamente es una hiperactividad tradicional, ¿verdad? De me subo por las paredes y grito y pego brincos. No, yo creo que más bien quedó súper claro con todo lo que explicaste acerca de las funciones ejecutivas, que es mucho más grande que un tema de atención. Claro. ¿Verdad? Claro. Está implicado un montón de otras cosas que tal vez se pueden pasar por alto, que tal vez no se unen o no se piensan como parte de esto. Claro. Y justo esto, ¿verdad? Y para cerrar, es esto, no es decir no puedo o no soy capaz porque tengo esta condición, más bien es como puedo, pero de forma diferente, Exacto. con estrategias diferentes, entonces de verdad darle mucha importancia a la adquisición de herramientas, a informarse más al respecto, buscar acompañamiento, etcétera, porque realmente sí puedo hacerlo, o sea, yo puedo funcionar de la mejor manera posible para mí con el acompañamiento adecuado, porque es esto, no es un déficit, no es algo que no tengo, es algo que tengo, pero tengo que encontrar la forma en la que mejor lo puedo ejecutar. Exacto, bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Cata, de verdad. Creo que por más de que cubrimos un montón, pues esto es un tema como que nos daría como para un par de horas más, ¿verdad? Porque Total. hay cosas y preguntas y temas que a mí me encantaría seguir conversando y seguir preguntándote, porque es que en verdad es gigante. Es un tema gigante y súper interesante, pero de verdad mil gracias por venir aquí como a compartir, aunque sea un dip de dedito pequeñito. Con nosotros esta Gracias a información. vos, Ale, de verdad lo disfruté demasiado como siempre. Y sí, este tema me encanta, me apasiona mucho, entonces te agradezco mucho por la invitación. No, con mucho gusto. Y más bien, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes una vez más por escuchar otro episodio de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Como siempre les digo, si este es un espacio que les genera valor, que les gusta, en el cual aprenden, porfa, apóyennos. Puede ser de manera gratuita, dándole like, comentando, guardando, compartiendo, suscribiéndose a nuestro canal, etcétera. O pueden hacerlo de manera monetaria también a través de Patreon en www.patreon.com/nopasanaoficial. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao.